tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, después de que ayer Tebas anunciase y diese esa noticia, para mí el bombazo de la rueda de prensa de Javier Tebas, cuando dijo que la Liga había solicitado al juzgado que el hijo de Enríquez Negreira fuera investigado, que se incluyese dentro de esa lista de investigados en relación a todos estos hechos que se han cometido. Pues vamos a repasar un poquito cómo quedaría la situación de Javier Enríquez Negreira, cómo está a día de hoy, qué es lo que podría aportar al procedimiento y las consecuencias que podría haber si finalmente el juzgado accede a incluirlo en esa lista de investigados. Así que venga, empezamos. Bueno, pues sí, ayer Tebas anunciaba, para mí en exclusiva, yo creo que, como digo, es la noticia de la rueda de prensa, por lo menos la noticia a efectos jurídicos, a efectos procesales, es que la Liga ha solicitado a esa jueza de instrucción del juzgado del juego de instrucción número 1 de Barcelona que Javier Enríquez sea también investigado, vaya también en esa condición de investigado, porque hasta la fecha él es uno de los principales sujetos de todo esto, es uno de los, de las principales personas que rodean todo este asunto cada vez que se habla de algún pago, de algún informe de las empresas de 2014 de tal y cual, pues siempre está Javier Enríquez, pero es verdad que no había sido investigado hasta la fecha. De momento es una cosa que la jueza tiene que decidir. Ahora que ha recibido ese escrito por parte de la Liga, que está ya personado como acusación particular, pues la jueza tendrá que decidir si le hace caso o no, valorando las circunstancias del caso concreto y sobre todo valorando si existen indicios suficientes para, de momento, imputarle en esta causa lo que antes era en esa condición de imputado y ahora es en esa condición de investigado. Es verdad que ya en un primer momento, porque todo esto se remonta a este proceso en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, la primera actuación que hubo fue esa querella de Estrada Fernández. ¿Os acordáis de que fue Estrada Fernández quien presentó en primer lugar, antes que nadie, esa querella? Y él en esa querella solicitaba la imputación, es decir, que fuesen investigados tanto Javier Enríquez como su padre Enríquez Negreira y, por supuesto, esas dos empresas, Das 95 y Nilsat. Ya Estrada dijo que quería que fuesen las dos de investigadas, los dos sujetos, tanto padre como hijo, y en un primer momento estábamos un poco a la espera de ver qué decidía el juzgado. Posteriormente, y antes de que decidiese el juzgado, Fiscalía presentó su denuncia y en esa denuncia la Fiscalía no consideraba suficientemente probado que Javier Enríquez tuviera conocimiento de los hechos y de los actos que cometió su padre. Lo que dice esa denuncia de la Fiscalía es que Javier Enríquez no consta acreditado que fuera partícipe de todos los actos que había llevado su padre hasta la fecha. Evidentemente Enríquez Negreira está investigado, está denunciado tanto por Estrada Fernández como por la Fiscalía, pero no es el caso de Javier Enríquez, de su hijo, que aunque fuese denunciado en un primer momento por Estrada Fernández, no lo incluyeron así en la Fiscalía porque no se consideraba por el momento que él hubiese participado en algún ilícito. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en ese auto, es donde admite a trámite la querella de Estrada Fernández, donde admite a trámite la denuncia de la Fiscalía y, teniendo en cuenta todo lo anterior, acuerda que vaya en esa condición de investigado Enríquez Negreira, pero no su hijo. Por el momento no incluye a su hijo, sin perjuicio de que, como sabéis, a medida que avance la investigación, a medida que se vayan descubriendo cosas, de esa lista pueden entrar más o salir alguno. No es una lista cerrada, no es una cuestión que digas no se puede cambiar ya. Es una primera investigación, un primer auto que abre esas diligencias y que de momento imputa a estas personas, sin perjuicio de que luego, según se vaya investigando, puedan incluirse más o incluso pueden salir algunas, ¿no? Ayer, como digo, Tebas pues afirmó que habían pedido a la Liga un poco lo mismo que Estrada Fernández en su momento, es decir, que habían pedido que también el hijo de Enríquez Negreira fuese como investigado y fuese imputado en esta causa. No quiero utilizar mucho el término imputado porque ya no se utiliza, ya la ley no lo dice así, ya se habla más de investigado, pero bueno, para que me entendáis, la Liga lo que solicita es que sea igualmente imputado, al igual que su padre. Ahora la jueza tiene que decidir si efectivamente existen indicios suficientes a día de hoy en la causa para imputar a Javier Enríquez o no, para que vaya en esa condición de denunciado, de investigado o no. Ahora mismo hay que recordar que la jueza tiene encima de la mesa ya no solo la denuncia, la primera querella de Estrada Fernández, ni siquiera solo la denuncia de la Fiscalía, sino que desde entonces pues se ha ido recabando documentación, va a llegar ese informe de la Guardia Civil, ese informe que va a hacer una investigación acerca del patrimonio de los Enríquez Negreira para ver dónde ha ido a parar todo ese dinero y demás, y es posible que con los datos que tiene ahora la jueza considere que existen indicios suficientes para
efectivamente incluirle en esa lista de investigados, o puede que no, puede que siga pensando que la situación es la misma que a la hora de presentarse esa denuncia por fiscalía. En ese momento no había razones para meter a Javier Enríquez y ahora mismo a lo mejor tampoco lo hay, ¿no? Evidentemente aquí la diferencia va a ser muy grande porque Javier Enríquez, como decía al principio, es un testigo fundamental, es testigo principal de todo esto. Por mucho que conociera o no conociera los propósitos de su padre, sí que tiene mucha información acerca de esos pagos del Barça, a quién se le hacían esos pagos, quién hacía los informes, por qué se incluía 3 en 2014, por qué se articuló esa forma de pagar al Barça, por qué no se quería relacionar el apellido Enríquez Negreira con el Barça. O sea, es verdad que ha intervenido en muchísimos hechos y que su declaración como testigo va a ser muy importante. El hecho de que la jueza le incluya o no le incluya como investigado va a ser, bueno, pues muy determinante en el sentido de que si no le incluye todavía como investigado, va a seguir ostentando esa condición de testigo y efectivamente va a tener obligación de declarar, de contestar a todas las preguntas que se le hagan y de decir la verdad. Ya os he comentado en alguna ocasión que esta es la principal diferencia entre un investigado y un testigo, además de la obvia, que es que el investigado pues tiene indicios, tiene una sospecha encima de que ha podido cometer un delito y el testigo no, pero además de esa diferencia obvia, pues una de las principales diferencias a la hora de declarar es que el investigado puede acogerse a su derecho a no declarar, a no contestar a una pregunta, a no contestar a ninguna, a contestar solo las de su abogado y a decir lo que le dé la gana. Por el contrario, el testigo tiene obligación de contestar a todas las preguntas que le haga cualquiera de los abogados que estén y tiene obligación de decir la verdad, no se puede acoger a su derecho a no declarar. Y además, en el caso de que mintiese, deliberadamente para para ocultar información o cualquier cosa, podría estar incurriendo en un delito de falso testimonio, un delito castigado en el Código Penal. Por lo tanto, evidentemente la diferencia a la hora de declarar es muy grande. Puede ocurrir, como ya os he dicho en varias ocasiones, que bueno, en un momento dado él empieza a declarar como testigo, empieza a contestar a todas las preguntas que se le hacen y en un momento dado que empieza a decir algo que le esté incriminando. En ese caso, la jueza tiene que parar el interrogatorio, decirle que lo que está diciendo le puede estar incriminando en un delito o en varios delitos y que desde ese momento tiene obligación de guardar silencio como cualquier otro investigado y pasa de tener la condición de testigo a tener la condición de investigado formalmente. Y desde ese momento ya se puede callar si quiere, porque lo que esté diciendo puede que le esté perjudicando para su estrategia de defensa. O sea, las diferencias pueden ser muchas en el caso de que la jueza estime esta petición de la Liga o no. Hay una información que saca hoy El Español que sinceramente no sé bien en qué se basa, no sé si es porque se lo ha dicho él directamente, porque le han consultado a él, porque se lo ha dicho a través de su abogado o porque es una intuición que ellos tienen, el hecho de la estrategia que va a seguir Javier Enríquez en este caso, en el caso de que la jueza acceda a esa petición de la Liga y pase a ser investigado también en este proceso. Este es el titular de esa noticia del Español, dice: el hijo de Negreira culpará a su padre con Alzheimer y al directivo fallecido de la corrupción en el Barça. Su versión será que no tuvo nada que ver con los pagos del club catalán al vicepresidente de los árbitros. Además, acusará a Contreras de haber montado la logística para facturar a través de 3 2014. Sigue diciendo este artículo del Español que se desligará por completo de las empresas de su padre y de los pagos que realizó el Barça a través de Dasnil 95 y Nilsat. Bueno, esto es algo que ya ha declarado él. O sea, él ya ha dicho efectivamente todo esto, él ya ha tenido muchas ocasiones para decir que él en Nilsat y en Dasnil 95 no pintaba nada y que realmente su empresa a través de la cual trabajaba, gestionaba y cobraba era Soccercam, que él, a pesar de figurar como administrador en una o en alguna de estas empresas del padre, eran íntegramente gestionadas por el padre. Y esto lo quiero dejar muy claro porque, bueno, es verdad que él figura como administrador en, no sé si en una o en las dos empresas, a ojos del registro mercantil. Es decir, cuando se monta una empresa hay que decir quién va a ser el administrador de esa empresa o administradores y quiénes son los socios, los que aportan el dinero a la empresa. Él figura como administrador, pero nunca ha ejercido como administrador. Una cosa es que en la hoja del registro mercantil efectivamente venga él como administrador y otra cosa es que él tenga esas funciones de administrador, que es realmente lo que va a determinar ese tipo delictivo o no. Lo que va a determinar que él vaya a ser investigado, que él vaya a ser imputado, es hasta dónde efectivamente ha ejercido como administrador o no, o simplemente figuraba su nombre ahí pero no ha hecho nada de esto, ¿no? Que es un poco las sospechas de la Fiscalía. Las sospechas de la Fiscalía es que por mucho que aparezca como administrador, él no gestionaba estas empresas y no actuaba a través de ellas, al contrario que su padre, que no figura como administrador pero
está ahí, ¿no? De hecho, es que insisto, esto es algo que han declarado los dos. Tanto el padre como el hijo como el padre han dicho que, aunque las empresas tengan un administrador, quien gestionaba todo era el padre. Lo dijo el padre en su día, que quien administraba las empresas era él, quien gestionaba las empresas era él y que su hijo no tenía nada que ver con esas empresas, y el propio Javier Enríquez también lo dice, o sea, también se desmarca de estas empresas, y en su declaración en fiscalía lo vimos hace pocos vídeos, lo vimos también al principio cuando salió la declaración, y lo voy a volver a recordar porque es muy importante tener en cuenta que el propio Javier Enríquez ha dicho que en estas empresas él ni pinchaba ni cortaba y que se acabó desvinculando porque su padre hacía y deshacía sin consultarle a él, y al final dijo, pues quédate con la empresa y gestiónala tú como quieras, que yo sigo con mi SoccerCam. Dijo en su momento, preguntado para que diga su relación con las sociedades Nilsat y Dasnil y SoccerCam, dice que la sociedad Nilsat tenía un porcentaje mínimo y era manejada por su padre José María Enríquez. Fue administrador de Dasnil durante un periodo de tiempo, no recuerda exactamente, pero que era manejada totalmente por su padre. De hecho, dejó el cargo porque su padre actuaba con absoluta libertad sin decírselo a él. Se trataba de un cargo ficticio, por lo que cesó en el mismo. Y en cuanto a SoccerCam, es socio administrador y socio único de la misma y siempre ha sido gestionada por el declarante. O sea, aunque figure como administrador, realmente él siempre se ha desligado de estas empresas y siempre se ha desmarcado. Por eso yo os dije en su momento que esa rueda de prensa de Laporta contenía una gran mentira, y es que todos estos pagos a estas empresas están justificados con los informes. Es una mentira porque Javier Enríquez solo trabaja a través de SoccerCam, solo utiliza SoccerCam para realizar esos informes, esas grabaciones de vídeo, ese asesoramiento, etc. Todo lo que sea Nilsat y Dasnil 95 pertenece al padre. Y eso es el gran grueso de los cobros, el gran grueso de los pagos está en Dasnil y en Nilsat, que son de Enríquez Negreira y que no se pueden demostrar. No se puede demostrar el trabajo, el asesoramiento, no hay documentación, no hay informes, no hay absolutamente nada, y por eso estamos en unas diligencias previas. Entonces, a pesar de que figure como administrador, su estrategia obviamente va a ser que él no tiene nada que ver con estas empresas, por mucho que figure. Por mucho que figure, no ha gestionado nunca a través de estas dos empresas, sino que lo ha hecho a través de SoccerCam. Vamos a ver si efectivamente declara esto, ¿no? Vamos a ver primero si la jueza admite esa petición de la Liga o no, porque también la puede rechazar, y en función de lo que decida la jueza, evidentemente seguirá ostentando la condición de testigo, o por el contrario cambiará a investigado, y en ese caso tendrá el derecho a hacer lo que quiera, declarar, no declarar, declarar lo que quiera, lo que sea que pase, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no tarda mucho la jueza en tomar una decisión. Supongo que tanto la personación del Madrid como acusación particular, como la solicitud de la Liga de que vaya como investigado también Javier Enríquez, no tarden mucho. La verdad que yo creo que la semana que viene vamos a tener noticias en este sentido, pero quiero saber vuestra opinión antes de que llegue esa resolución por parte de la jueza, que es quien manda. Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esta solicitud de la Liga, qué creéis que será mejor, que vaya como testigo, que vaya como investigado. ¿Creéis que es verdad que siempre ha estado desligado de estas empresas? ¿Creéis que está mintiendo para protegerse y culpar al padre? Bueno, cualquier cosa, como siempre, dejádmela en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.